Hermes Canarias y Hermes Trabajadores comienza una serie de charlas con sindicalistas, políticos y agentes sociales. Hoy, como una nueva asociación de comunicadores populares, tenemos el placer de charlar con Lucía Rodríguez. Hola. ¿Quién es Lucía Rodríguez? Bueno, Lucía Rodríguez es una persona normalita dedicada al sindicalismo desde hace algunos años, nacionalista. Yo creo que Canarias es una colonia que tiene derecho a ser un país independiente, y que en este momento soy parte del Secretariado Confederal Nacional de Intersindical Canaria y en concreto con la responsabilidad de la coordinación general de esta organización. Bueno, ¿y cómo entraste tú a formar de sindicalismo? ¿Por alguna empresa? ¿Estuviste en el comité de empresa? Sí, bueno, mi puesto de trabajo está en el Ayuntamiento de Las Palmas. Yo en este momento soy líder sindical. Como digo, mi puesto de trabajo está en el Ayuntamiento de Las Palmas y sí he sido parte ahí del comité de empresa. Pero más que entrar a formar parte del movimiento sindical por ser parte de ese comité de empresa, digamos que entré al comité de empresa porque ya tenía una conciencia sindical que está vinculada a una conciencia política acerca de cuáles son las soluciones para nuestro pueblo, y que yo entiendo que esas soluciones pasan necesariamente, no solamente por, como les decía antes, el derecho a construir un Estado independiente, sino también por el derecho a avanzar como pueblo hacia el socialismo, a que los medios de producción puedan estar en manos de los trabajadores. Eso es lo que me lleva a ser parte del comité de empresa, de mi centro de trabajo, pero también a la militancia sindical. No entendida mi organización sindical como una gestoría donde los abogados puedan resolver mayor o menor número de casos, sino como una herramienta de poder de la clase obrera canaria para avanzar hacia mejores condiciones de vida. ¿Cómo ves la situación laboral en Canarias? Hay paro medir casi el 70%. La situación laboral en Canarias, cualquiera que la ve jodida. Esa es, digamos, que debería ser el resumen, la frase que resume la situación. Yo creo que lo primero que tendríamos que plantearnos es si en Canarias, antes de comenzar esto que han denominado crisis, yo creo que más que hablar de una crisis, hay que hablar del imperio del capital financiero, que es lo que nos lleva a esta situación. Si en Canarias las condiciones de empleo, las condiciones de salario y las condiciones de vida eran condiciones adecuadas. Y yo creo que hay que decir que no, o sea, que en Canarias el desempleo tenía ya, antes de comenzar este periodo de agudización del mismo, tenía ya unas condiciones estructurales que tienen relación con el modelo productivo que se ha implantado en Canarias. Un modelo productivo que es típicamente colonial, que es el monocultivo, y que se ha venido desarrollando a través de 5 siglos y que acabó en el monocultivo de la construcción y el turismo, o sea, del ladrillo y el sol. En ese sentido, ese propio modelo generaba ya desempleo, generaba empleo estable, empleo de mala calidad, empleo con poca formación de los trabajadores y las trabajadoras, con mayores jornadas laborales. Esto llevaba evidentemente a mayor índice de accidentes laborales. Y Canarias tenía ya entonces la mayor tasa de desempleo del Estado español, pero además que es un elemento que ha permanecido a lo largo de todo este tiempo, con un diferencial salarial importante. O sea, en Canarias los trabajadores y las trabajadoras ganamos un 15% de media menor que en el conjunto del Estado español. ¿Qué es lo que ha sucedido con esta, como decía, denominada crisis? Lo que ha sucedido es, por un lado, evidentemente, se ha aumentado el desempleo juvenil, que históricamente estaba situado en Canarias en torno al 25%, ya se acerca al 70% del mismo. El desempleo en general de la población activa se acerca al 40% de forma muy peligrosa. En concreto en la isla de Gran Canaria ya estamos en el 40%, porque el municipio de Las Palmas aporta el mayor número de desempleados respecto a la población que tiene. Esta
situación se agrava a partir de febrero, del 13 de febrero del 2012, en el que se publica la reforma laboral y entra en vigor la reforma laboral del señor Rajoy. Reforma laboral que va a estar vinculada a las 25 reformas que ha sufrido el Estatuto de los Trabajadores. Hay que decir que si esta reforma ha sido la última, ha sido la reforma más profunda del mismo, no ha sido ni la única, ni todas las reformas han venido de la mano del Partido Popular. O sea, la mayor parte de las reformas del Estatuto de los Trabajadores han venido de la mano del Partido Socialista Obrero Español. Pero yo diría que de socialista y de obrero le queda lo que dice el nombre, nada más. O sea, nunca han sido un partido cercano, no solo al pueblo canario, sino al conjunto de los pueblos del Estado español. Yo le diría que a partir de esa reforma lo que sucede es que se agudizan terriblemente las contradicciones. Por ejemplo, desde la fecha de la entrada en vigor al momento actual ha aumentado en un 60% los expedientes de regulación de empleo en Canarias respecto al año anterior, al 2011. Evidentemente, ¿por qué? Pues porque la reforma laboral lo que hace es consagrar definitivamente el despido libre a través de la figura del despido colectivo, que son los expedientes de regulación de empleo, y a través de la figura del despido objetivo, que se aplica a los despidos individuales. Bueno, hace poco tiempo fue el primer día de mayo, 1 de mayo, y bueno, aquí en Gran Canaria hubo una buena manifestación, creo, y creo que fueron todas las fuerzas sindicales juntas. ¿Tú crees que hay posibilidad de que haya una unidad sindical con todas las fuerzas sindicales? Vamos a ver, es que continuamente se habla de unidad sindical y yo casi nunca sé de lo que hablan las distintas personas cuando hablan de unidad sindical. Si de lo que hablamos es de la posibilidad de que hayan acciones conjuntas de las distintas organizaciones sindicales, evidentemente sí existe esa posibilidad y de hecho se ha venido produciendo. Se han convocado 3 huelgas generales, se ha convocado una huelga en las administraciones públicas, se han convocado 2 primeros de mayo conjuntamente y toda una serie de movilizaciones. Si lo que hablamos es de la posibilidad de que las distintas organizaciones sindicales nos unifiquemos en una sola organización, yo ya adelanto que desde la óptica de Intersindical Canaria esto es absolutamente inviable. Nosotros entendemos que a lo largo de todo este periodo que se haya denominado en el Estado español, el Estado del Bienestar, y que el bienestar ha sido para unos pocos, porque no ha sido para la mayoría social, para el conjunto de la población, hay organizaciones sindicales que han jugado un papel a través de la concertación social y de la firma de los acuerdos interconfederales para la negociación colectiva, han jugado un papel que ha ido en detrimento de los derechos de la clase obrera. Y me refiero en concreto a las 2 grandes organizaciones sindicales. Para Intersindical Canaria no existe ninguna posibilidad de llegar a una organización conjunta con estas organizaciones, a unificación de forma permanente, porque tenemos objetivos absolutamente distintos. Para nosotros, para Intersindical Canaria, no se trata de recuperar la concertación social. Nosotros no queremos concertar con nadie. Nosotros queremos que los obreros y las obreras tomen el poder económico, el poder en las empresas, el poder tomen en sus manos los medios de producción, que son quienes los potencian y quienes permiten que esos medios de producción funcionen, y tomen el poder político. Entendemos que hay otras organizaciones sindicales que su objetivo fundamental es recuperar el diálogo social, pero el diálogo entre clases sociales es un diálogo imposible, un diálogo que jamás entenderá. Bueno, ahora mismo hay bastantes mareas, la marea de la sanidad, la marea de educación, la marea de recortes sociales. ¿Qué te parece? A mí me parece que es muy positivo el que la gente se organice en los distintos ámbitos, en el ámbito de salud, en el ámbito de enseñanza, en el ámbito de los servicios sociales, se organicen desde su propia problemática. Y se organicen en 2 sentidos, los y las trabajadoras por la defensa del empleo público, por la defensa del trabajo y de las condiciones laborales, y por supuesto de las condiciones de vida, y el conjunto de la ciudadanía en la defensa de esos servicios públicos que por cierto nadie nos regaló. O sea, quien recuerda las luchas que hemos tenido desde el franquismo por tener una sanidad universal al servicio de la ciudadanía, y digo del conjunto de la ciudadanía, ¿vale? No solamente de quienes coticen, sino que sea efectivamente universal para todos los seres humanos. Una enseñanza pública, laica, gratuita. Entendemos que
esas luchas es lo que dieron lugar a tener esos servicios que con mejor o peor calidad al menos teníamos para el servicio para el conjunto de la ciudadanía. En estos momentos en que eso está retrocediendo, el conjunto del pueblo debe entender que esas luchas no son de los trabajadores de los sectores. O sea, si yo trabajo en el sector de sanidad puedo perder mi puesto de trabajo, pero es infinitamente más grave el que junto con mi puesto de trabajo se pierda el derecho a la sanidad gratuita de los jóvenes que no han trabajado nunca, de los mayores de 45 años que ya lleven mucho tiempo sin cotizar, de las personas migrantes, etcétera, etcétera. Por tanto, esto es una lucha no de los trabajadores de la sanidad, no de los trabajadores de la enseñanza, sino del conjunto de la ciudadanía. ¿Qué te parece la advertencia que dio el Banco de España, el Banco Banco Central, de que se pagara por debajo del mínimo, que se elimine, efectivamente, que se elimine el salario mínimo interprofesional en concreto para los jóvenes? A mí me parece una atrocidad. A mí me parece que los jóvenes no pueden seguir siendo un ejército de desempleados que se les contraten las condiciones laborales que dé la gana a los empresarios, que se les sobreexplote, que se les impida acceder con dignidad al mercado laboral. Y además quiero decir que en Canarias en concreto se lleva años planteando que en Canarias el problema del desempleo es de carácter estructural por la formación de los trabajadores o la ausencia de formación. Eso es absolutamente falso, es un discurso que incluso ha sido combatido por el propio Consejo Económico y Social de Canarias, que ha planteado que lo que hay es un desfase entre el modelo productivo de seguir sirviendo mesas y limpiando habitaciones en los hoteles y los niveles de formación de las nuevas generaciones que tienen altos niveles de cualificación. En realidad Canarias tiene en estos momentos la generación o las generaciones mejor preparadas de toda su historia y que lo único que podrían hacer es meter sus títulos en una maleta y volver a emigrar como tantas veces hemos hecho los canarios. Existe otra alternativa desde mi óptica, que es sacar el título de la maleta, guardar la maleta en el armario, plantarse, ponerse de pie y decirle al gobierno de Madrid y al gobierno de Canarias que no nos vamos, porque esta es nuestra tierra y que vamos a luchar por el empleo, contra la pobreza, hasta conseguir que todos y todas nuestros jóvenes estén incorporados no solo al mercado laboral, sino además en condiciones dignas de ese mercado. Bueno, días anteriores la RM, pues en este mismo local, firmó la primera asociación de comunicadores populares. Estamos en la asociación Ferini. ¿Puedes explicar qué es la asociación Ferini? Ferini es una asociación que nació hace algunos años en Canarias, ya existía en el conjunto del Estado español y es una federación de asociaciones de migrantes y de organizaciones que luchan por la igualdad de derechos de las personas migrantes. Pasando a un ámbito internacional, después de la muerte del presidente Chávez, ¿cómo ves el proceso bolivariano? Precisamente hoy se cumplen 3 meses de la muerte del presidente Chávez. Mira, yo es que creo que a diferencia de lo que nos venden aquí, de que la revolución bolivariana se basaba en el supuesto caudillismo del presidente Chávez, yo creo que lejos de eso, la revolución bolivariana se basa en el poder popular. Se basa en la capacidad que ese pueblo ha conseguido, a lo que evidentemente ha ayudado muchísimo la presidencia durante 14 años de Hugo Rafael Frías Chávez en Venezuela. Pero son las organizaciones populares, es el pueblo de Venezuela quien se siente bolivariano. A través de los consejos comunales, a través de las organizaciones de mujeres, a través de los movimientos en los barrios. O sea, el poder popular aflora por cualquier lado. Mira, yo tengo anécdotas de ir, por ejemplo, en Caracas, en el metro, yo es que jamás he visto ese nivel en Canarias, ni en ningún otro lugar del Estado, yo diría que en ningún otro lugar del mundo lo he visto. Y sencillamente alguien hacer un comentario, esto era en la campaña electoral del pasado 7 de octubre, de las elecciones presidenciales, las últimas elecciones que ganó Hugo Chávez, hacer un comentario sin más, y convertirse todo el vagón de metro en una asamblea popular de debate político, donde unos estaban a favor de la revolución bolivariana y otros estaban en contra, pero ambos tenían unos nivelazos de argumentos
para rebatirse mutuamente, y durante todo el trayecto, que abierto que fue un trayecto más o menos largo, ese debate permaneció. Me dio pena de abandonar el metro, tengo que decirlo, porque me parecía espectacular que un pueblo pudiese estar debatiendo de política en cualquier lugar. O sea, en Venezuela se ha perdido el miedo que hubo a lo largo de tantos años, y en concreto en la Cuarta República, el miedo que había a la política. Ahora la política es algo normal, que está en la vida de la gente, y la gente está construyendo esa revolución. Por otro lado, yo tengo confianza en el gobierno de Nicolás Maduro, tengo confianza. Creo que va a llevar el programa de la patria, el programa de la patria, que es el programa con el que Chávez se presentó a las últimas elecciones, y que es donde se reflejan claramente cuáles son los elementos, las herramientas para construir lo que ellos han denominado el socialismo del siglo XXI. No se le cambió ni una coma en las últimas elecciones, las del pasado mes de abril, con la candidatura de Nicolás Maduro a la presidencia. Porque en realidad el programa no es de Chávez ni de Nicolás Maduro, es el programa que el pueblo bolivariano ha ido construyendo y que fue debatido en asambleas de base antes de que Chávez lo presentara como su programa a las elecciones. A mí me parece que esos son avances importantísimos, que el periodo de los últimos 14 años que ha vivido el pueblo de Venezuela ha marcado su historia, ha marcado las conciencias de sus jóvenes, y que es imposible que eso se eche atrás de un plumazo porque muera un presidente. El pueblo venezolano sigue hoy sufriendo el dolor de la ausencia de Chávez. O sea, yo me emociono, me hizo y lloro cuando hablo de Chávez, porque hay poca gente en la historia que ha entregado tanto. Cuando Chávez fue al último proceso electoral, sabía, era plenamente consciente que con su enfermedad hacía la campaña que había hecho y entregaba la vida, y que por tanto él no iba a gobernar. Yo estoy absolutamente convencida, porque además era un tipo de cáncer que estaba muy bien diagnosticado, había sido diagnosticado por los mejores médicos del mundo, especialistas en cáncer que están en Cuba. Él optó por morir y poder llevar el mensaje del programa de la patria a su pueblo. Yo creo que poca gente sí ha leído la historia. Eres una mujer muy sensible. Sí, y además con esto más. Porque no es lo mismo lo que nos cuentan desde aquí que cuando uno lo vive, cuando uno escucha cómo vivía la gente en los barrios, en los cerros de Caracas, cómo vivían empobrecidos, cuando oye a una madre de familia decir que tenía que matar a su perro para darle a comer a sus hijos. Y hoy uno ve el Mercal, que es una de las misiones para mí más espectaculares que se han hecho en Venezuela, donde la carne de primera calidad, su coste no llega a los euros. Entre comillas, creo que también tiene que estar orgullosa de que un sindicalista, un chofer, sea el presidente de Venezuela, ¿no? Sea un buen conductor de la revolución. Eso ha sido muy criticado por la derecha. La derecha venezolana, Venezuela hay que decir que vive una especie de esquizofrenia, porque ciertamente están rompiendo con el capitalismo, hay formas de producción socialistas ya. Además el gobierno bolivariano ha sido muy hábil en cómo lo ha hecho. Mira, por ejemplo, tú vas por cualquier lado y hay un anuncio de un producto y en su etiqueta lleva hecho en socialismo. Esos son los productos que llegan a la gente. Entonces para los venezolanos ya hablar de socialismo es algo normal, porque lo que ellos comen, visten, calzan, está hecho en socialismo. Entonces conviven formas de producción socialista, empresas nacionalizadas, con fórmulas de producción capitalista. Esa esquizofrenia se vive permanentemente. Uno pasea por las calles del estado de Bolívar, por las calles de Caracas, y vive esa esquizofrenia. Entonces, queda una ideología burguesa muy asentada. Y esa burguesía, ver a un simple conductor presidiendo su país, para ellos es inconcebible. Pero claro, la aspiración de la clase obrera toda la vida ha sido que sean los obreros los que gobiernen. Sin duda, en estos momentos, hay 3 presidentes en el mundo que representan esa aspiración histórica de la clase obrera. Y uno de ellos es Nicolás Maduro, el otro es Pepe Mujica y Evo Morales. Estos 3 presidentes, sin estar, por supuesto, yo admiro muchísimo a Correa, me parece un revolucionario y un interlocutor que, bueno, de hecho basta con ver en todas sus entrevistas cómo es capaz de desmontar cualquier discurso de Occidente inmediatamente, sin tener nada preparado.
pero creo que los tres presidentes que hoy representan a la clase obrera en el mundo, por su condición de clase, son estos. Como también antes lo nombraste, pues, ¿cómo ves la Revolución Cubana? Maravillosa, como siempre. Vamos a ver, la Revolución Cubana, Venezuela sería inconcebible sin Cuba. Bolivia sería inconcebible sin Cuba. La Bolivia de hoy, la Venezuela de hoy. Ecuador sería inconcebible sin Cuba. ¿Perdona? ¿Cuba sería el referente de toda la revolución? Sin duda, sin duda. Vamos a ver, cuando cae el muro de Berlín en Occidente, cuando parece que las tesis de la revolución socialista se han ido a hacer bolinas, que ya no hay alternativa al sistema capitalista, se mantenía una luz en el mundo. O sea, la única luz que fue capaz, digamos que de mantenerse y de ser el referente de toda la solidaridad internacional. Y eso fue Cuba. Con su periodo especial, del que el gobierno cubano salió con una gran imaginación, con su bloqueo de más de 40 años, con todo eso, Cuba ha resistido. Y esa resistencia del pueblo cubano, estoy convencida que dio la fuerza, el ánimo y la resistencia a los bolivarianos venezolanos para iniciar su revolución, que ha sido posteriormente el referente del resto de revoluciones que se están produciendo en América Latina. Es cierto que las fórmulas han sido distintas, también los momentos históricos han sido distintos. Yo no creo que en ningún lado tenga que consagrarse acerca de cómo los trabajadores deben acceder al poder. En Cuba fue por las armas, como ha sido en otros lugares, por una revolución armada, y en el caso de Venezuela ha sido por la vía de la democracia parlamentaria burguesa, utilizándola, buscando la fórmula de quebrar esa democracia, de ir mucho más allá, que es el gran mérito de Hugo Chávez, es haber sido capaz, porque también como nos intenta vender el país, el mundo, Hugo Chávez no era ningún ignorante, era un dirigente extremadamente formado, con formación marxista, como demostraba. O sea, si alguien hace un seguimiento, por ejemplo, de los Aloha presidentes, vean que es un hombre absolutamente leído, como diría cualquier canario, y sabía lo que estaba haciendo, y sin duda sus relaciones con Cuba y su referencia en Cuba, como además demostró su práctica, fue además el país que eligió para que trataran su enfermedad. Yo creo que han marcado una alianza histórica en América Latina. Vamos a acercarnos un poquito más. A unos 40 minutos creo que está la Yum, Sáhara. Ese pueblo, ¿habrá alguna vez alguna solución? Porque no hay más que una solución. Vamos a ver, no cabe en otras soluciones. La solución es escuchar al pueblo saharaui. Y el pueblo saharaui ha hablado ya en muchas ocasiones y ha dicho que lo que quiere es ser un Estado independiente. Esa es la única solución para el pueblo saharaui. El problema es que el gobierno español, como última administración colonial, han sido unos irresponsables, por tanto culpables también de lo que está sucediendo en el Sáhara Occidental, y las aspiraciones de la monarquía alauita, que a mí me gustaría aquí diferenciar, porque hablamos muchas veces genéricamente de Marruecos. Marruecos es un pueblo y un gobierno, como casi todos lados. Y el gobierno alauita de Marruecos, esa monarquía, es quien sostiene la situación que se está viviendo en este momento en el Sáhara Occidental, no es la mayoría del pueblo marroquí. Y por tanto, yo claro, tengo esperanza y lucho porque haya un Sáhara libre que pueda retornar a sus territorios ocupados, que en estos momentos están ilegalmente ocupados, y vendrá la solución por las instituciones internacionales y por el referéndum, o vendrá la solución por la lucha del pueblo saharaui y por la lucha de las personas, hombres y mujeres de todo el mundo, que todavía creen en la solidaridad internacional. Decía Agustino Neto, cuando estaba a punto de ser asesinado, que cuando todos los gobiernos del mundo habían abandonado Angola, que cuando no le quedaba aliado, él era consciente de que sí habían aliados en el mundo y que eran los pueblos. Pues yo creo que el Sáhara Occidental tiene muchos pueblos de aliados y llegará a ser libre. Bueno, hace unos 2 años, pues aparece en una plaza del Sol en Madrid, una gente acampada. ¿A ti qué te parece el 15? A mí me parece que el 15M es un movimiento espontáneo
espontáneo en muchos lugares. Yo creo que había gente que venía trabajando porque sucediera algo así. Que cometió muchos errores, tantos errores que les han llevado a su disolución prácticamente. O sea, hoy ya no queda prácticamente nada de ese movimiento del 15M. El primer error para mí es ese intento de definición de político, porque no hay nada que sea político en este mundo. O sea, todos tenemos una opción política, una u otra. El segundo error fue el cosificar a todas las organizaciones de la misma forma. Organizaciones sindicales, organizaciones políticas, nada valía. Y el tercer error fue impedir el desarrollo libre del pensamiento y de la ideología de la gente dentro del propio movimiento. Yo creo que eso ha llevado a que efectivamente eso se disuelva y ya no quede nada. Nació en un momento preelectoral. Era un movimiento fundamentalmente contra la corrupción, por la democracia participativa, pero esa democracia participativa brillaba en el propio movimiento. Yo te iba a preguntar si tenían que haber seguido a una fuerza política o presentarse comunitaria. En Italia también Enrique Grillo se presentó. Es algo parecido al 15M aquí, ¿no? Y ahora en las segundas elecciones hubo un batacazo impresionante de ellos. Yo no determino si esas fuerzas tenían o no. O sea, para mí que presentarse a las elecciones, yo creo que era un movimiento que nacía para morir. O sea, mi percepción es que ese movimiento nació para morir, como efectivamente ha sucedido. Yo creo que hay que construir efectivamente herramientas. Yo ni soy una defensora de la vía electoral, ni condeno la vía electoral. Yo creo que según el momento histórico debe o no debe utilizarse, responde a análisis concretos de cada realidad concreta. Pero pienso que como mujer trabajadora, lógicamente, que si algún día hay que utilizar la vía electoral, no puede ser en un supuesto movimiento ciudadano, porque ese intento de modificar lo que ha sido la lucha de clases toda la vida, por la supuesta ciudadanía, que yo no sé muy bien todavía qué demonios es eso de la ciudadanía. Yo creo en la lucha de clases y creo que si algún día hay que presentar una alternativa al poder, debe ser desde la óptica de la clase obrera. O sea, con una clara concepción ideológica y política. ¿Tú qué piensas de que, como nosotros ahora mismo, los trabajadores tengamos la herramienta de la información en internet, radio, televisión, aunque no seamos profesionales? Yo creo que cuando se trata de comunicar, la profesión se aprende. O sea, no hace falta ser profesionales. De hecho, hay muchos profesionales de la comunicación que están tan vendidos que para lo único que sirven es para desinformar. A mí me parece que el pueblo siempre ha buscado fórmulas menos tecnócratas que las que hay hoy, porque no existía internet, no existían ni los ordenadores, evidente estas cámaras chiquititas con las que hoy grabamos tampoco, pero que el pueblo ha buscado siempre sus fórmulas de comunicar. A través de octavillas, a través de panfletos, a través del boca a boca, llenando las ciudades de hermosas pintadas. A mí me siguen pareciendo bellísimas las vías dentadas en las ciudades. A mucha gente dice que afean. Yo creo que eso es un elemento de libertad de expresión y todo el mundo tiene derecho a expresarse. Y evidentemente me parece que el nacimiento de medios de comunicación alternativos es fundamental para todas las luchas, porque uno de los problemas que tenemos es el aislamiento. Esta sociedad tiende, o sea, parece que somos una sociedad muy comunicada, pero es todo lo contrario. Esta sociedad tiende a aislar a los movimientos, a través, por ejemplo, del bloqueo informativo, te bloquean cuentas en internet, se bloquean páginas web, cantantes raperos, por ejemplo, sin ir más lejos, como Pablo Hasél, que cantan, se les condena por lo que cantan, o sea, tienden a aislar todo lo que pueda suceder, sonar a cambio del sistema. En consecuencia, el nacimiento de medios de comunicación del pueblo, yo creo que es lo mejor que nos puede suceder a todos y a todas en este momento. Volviendo a la realidad canaria, en una futura hipotética que tiene que haber elecciones, ¿tú crees que la situación política se unirá toda la izquierda y irá como algo parecido a un frente como lo que pasó en el 36? No.
Yo hasta el momento no veo síntomas de eso, hasta el momento. No sé lo que puede suceder de aquí a los próximos procesos electorales, que ya comenzarán el año que viene, pero yo en estos momentos no veo esa posibilidad. No hay ninguna posibilidad de que la izquierda canaria, por ejemplo, que los partidos de izquierda en Canarias se unan para buscar el 6% o el famoso 30%, porque esta ley electoral en Canarias está muy mal. Esta ley electoral es un desastre, es una ley hecha, pero bueno, como está bien hecho, en una democracia burguesa se hacen las leyes para que la gente participe lo menos posible y los votos sean lo menos significativos posible. O sea que desde la óptica de quienes hicieron la ley está bien, desde la óptica del pueblo evidentemente esta ley electoral es una mierda. Mira, yo no digo que no vaya a suceder, yo lo que digo es que yo hoy no veo esa posibilidad de una candidatura única de toda la izquierda canaria, porque habría que empezar por definir qué es la izquierda canaria, que es mucho más complicado, porque claro, puede haber organizaciones que entiendan que la izquierda canaria va del PSOE hasta lo último que lleguemos. Pueden haber otras organizaciones que entiendan que no, que ahí no puede empezar la izquierda canaria porque el PSOE es un instrumento más del poder. Yo creo que en realidad lo que está sucediendo es que hay, como ya hubo en otra ocasión en el Estado español, o como hubo lo que se denominaba en Venezuela puntofijismo, que es una rotación de dos organizaciones del poder. Y yo creo que en el Estado español lo que está sucediendo es que se rotan en el poder, el Partido Popular y el Partido Socialista. Cada 8 años le toca a uno, pero todos hacen las mismas políticas al servicio del gran capital financiero, al servicio de los grandes empresarios, al servicio de las multinacionales y ninguna política para el pueblo. Entonces, evidentemente eso exigiría un cambio. Que ese cambio se vaya a producir en estas elecciones, no lo sé. Yo no aventuro nada al respecto. Bueno, como nueva asociación de comunicadores populares y Hermes Canarias, pues, cómo no teníamos que haber comenzado con una sindicalista, una mujer, con Lucía Rodríguez. Gracias por dar la posibilidad a los sindicalistas y a las sindicalistas de expresar este deseo que tenemos de que la clase obrera en Canarias se organice, entendiendo la clase obrera no como la histórica clase obrera, proletariado, sino en un sentido mucho más amplio, se organice para la toma del poder en Canarias. Para nosotros ha sido un gran placer y cuando crean, pues estaremos otra vez. Para ustedes